Hola, te muestro cómo preparar un delicioso menú de almuerzo semanal con menos de 200 pesos. Para realizar estas deliciosas albóndigas de pollo vamos a estar utilizando 2 pechugas medianas o un equivalente a libra y media, una cucharadita de sal, una cucharadita de sazón en polvo, un huevo, media taza de pan rallado, pueden utilizar avena molida o galleta. También vamos a estar utilizando una cucharadita de ajo en pasta y media cucharadita de orégano en polvo. Aquí tenemos las pechugas, la hemos cortado en cubo para facilitar el proceso de triturarla o molerla. Ahora vamos a estar agregando a la procesadora. Vamos a tapar. Yo elegí las pechugas porque es la parte del pollo que tiene mayor cantidad de masa y también es súper deliciosa y mucho más fácil para trabajarla. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra carne molida. Miren aquí cómo se ve la carne. Sazonando la carne, agregaremos el sazón en polvo, la sal, el huevo, el orégano en polvo, el ajo en pasta. Vamos a estar formando la albóndiga. Voy a tomar esta cuchara como medida. Miren aquí, tomamos una porción de la carne y formamos la albóndiga. Vamos a llevar un sartén a la estufa, agregaremos el aceite y cuando haya calentado vamos a estar añadiendo nuestras albóndigas. Le vamos a ir virando cuando se vayan dorando para que se vaya cocinando bien por todos los lados. Miren el color dorado tan bonito que está tomando nuestras albóndigas. Vamos a ir sacando las albóndigas, ya esta está lista. Observen qué bonita ha quedado. Si ustedes tienen una salsa preparada y es gran cantidad, lo que pueden hacer es cocinar la albóndiga de 2 a 3 minutos y luego agregar la salsa, ya que las albóndigas van a terminar de cocinarse con la salsa que han preparado. Esto es para que la albóndiga no quede dura y muy áspera. Ahora vamos a agregarle el delicioso escabeche a nuestra carne, nuestra albóndiga de carne molida. Miren aquí si esto no se ve apetecible. Y espero que ustedes preparen esta delicia. Para realizar nuestros deliciosos espaguetis en salsa pomodoro vamos a estar utilizando 1,5 tazas de tomates, una cucharada de albahaca, sal al gusto, pimienta al gusto, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de cebolla picada, una cucharada de ajo y 400 gramos de espaguetis. Lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestros espaguetis. Le echaremos en agua hirviendo y dejaremos que se cocinen por algunos 5 o 10 minutos. Para realizar la salsa estaremos añadiendo en un sartén 2 cucharadas o las 2 cucharadas de aceite, la cucharada de ajo y vamos a dejar hasta que se sofría bien el ajo. Luego de que se haya sofrito el ajo, hemos añadido la cebolla. Vamos a dejar que se cocine un poco. Luego de que se haya sofrito la cebolla, entonces vamos a estar añadiendo los tomates. Dejamos que se cocine a fuego medio para que no se vayan a secar muy rápido. Ya han pasado los 2 minutos. A continuación estaremos añadiendo la sal. Vamos a agregarla de a poquito para no salar nuestra salsa. También vamos a estar añadiendo la pimienta y la albahaca. Vamos a mezclar bien para que estos sabores se integren bien. Como el tomate es ácido, pues vamos a estar agregándole un poquito de azúcar para así contrarrestar lo que es la acidez del mismo.
Vamos a agregar un poquito de azúcar. Ya nuestra salsa está lista. Miren aquí, está súper espesa. Y tenemos un ingrediente secreto que vamos a estar agregando. Son estas deliciosas albóndigas de pollo. Espero que ustedes preparen esta deliciosa receta, que la disfruten y nos dejen en los comentarios qué tal les pareció esta receta. Ya ha pasado 5 minutos. Nuestra salsa está lista, así es que vamos a apagar. Luego de 5 minutos ya nuestras pastas están listas, la hemos servido. Ahora vamos a estar agregando esta deliciosa salsa. Y de verdad que esta receta está espectacular. Preparen esta delicia en casa. Para realizar nuestra deliciosa pizza de papas vamos a estar utilizando 1 kilo de papas, 3 huevos, salsa para pizza, una cucharadita de sal, jamón y queso al gusto. Lo primero que vamos a hacer es triturar las papas en un procesador. A este recipiente vamos a añadir la papa triturada. Estaremos agregando los 3 huevos. Es necesario integrar bien estos 2 ingredientes. Luego de que hayamos mezclado bien, vamos a estar añadiendo la cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra. Esta receta es súper deliciosa y muy fácil de preparar. Y lo mejor de todo es que no necesita horno. Luego de que hayamos mezclado bien, vamos a la estufa para seguir con el procedimiento de nuestra deliciosa pizza. Llevaremos un sartén a la estufa y añadiremos un poco de aceite. Vamos a esparcir bien y luego que hayamos esparcido bien, entonces vamos a estar añadiendo nuestra mezcla. Si es la primera vez que estás visitando nuestro canal, bienvenido a mi canal Claribel Dulces y Postres. Y si eres recurrente mirando nuestros videos, gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito, presiona ese botoncito rojo que está aquí debajo para que así estés suscrito a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Luego de que se haya calentado el aceite, vamos a estar añadiendo la masa de la pizza. Vamos a quitar la que queda aquí en la poncherita y vamos a estar distribuyendo bien en el sartén para que así nuestra pizza quede más uniforme, también para que se pueda cocinar mucho mejor. Vamos a hacer un poco de presión y distribuimos bien en todo nuestro sartén. Le vamos a dar 5 minutos para que nuestra pizza se cocine en la parte de abajo y luego vamos a girarla. Pasados los 5 minutos, ya nuestra pizza se cocinó en la parte de abajo. Vamos a colocar una tapa encima y la giramos. Miren qué bonita ha quedado nuestra masa en la parte de arriba. Ahora vamos a colocarla con cuidado en el sartén para que no se vaya a desbaratar. Es algo muy sencillo. Vamos ahora a taparla otros 5 minutos más para que se cocine en la parte de abajo. Luego de 5 minutos, así es como ha quedado nuestra masa, ya se ha cocinado. Vamos a proceder a agregar la salsa. Esta salsa es una salsa totalmente casera. Te voy a dejar aquí arriba cómo preparar una deliciosa salsa de pizza. Luego de agregar la salsa, vamos a distribuirla bien en toda nuestra pizza. Esto es para que el sabor quede mucho mejor. Vamos a distribuir bien nuestra salsa. Ustedes pueden agregar la cantidad de salsa que ustedes deseen. Esta receta de verdad que a mí me encanta porque es muy fácil, es un almuerzo diferente, pero rápido, que podemos hacerlo en menos de 20 minutos. Luego de distribuir bien, vamos a estar añadiendo el queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Si usted tiene otro tipo de queso que se derrita, también puede agregarlo. Yo estoy agregándolo en lonja, pero si usted puede rallar el queso, de igual manera puede hacerlo, porque estamos trabajando con lo que tenemos disponible en casa. Procedemos a agregar el jamón. Esto también ustedes lo pueden variar a su
conveniencia o como ustedes prefieran. Pueden hacerlo con vegetales, pueden hacerlo con pollo. La verdad es que es muy versátil esta receta de pizza de papas. Yo espero que ustedes la preparen en casa. Es un almuerzo súper delicioso, además de diferente. Ahora vamos a taparlo y a dejarlo unos 5 minutos más hasta que se derrite el queso y el jamón se cocine. Minutos, nuestra pizza ya está lista. Vamos a ponerla en este plato y es súper fácil. Miren aquí esta belleza. Vamos a acomodarla y miren aquí qué bella ha quedado nuestra pizza. Ahora vamos a cortar. Así es como ha quedado nuestra deliciosa pizza de papa. Espero que ustedes la puedan preparar en casa y que la disfruten en familia. Para preparar este delicioso menú para 4 personas vamos a necesitar 2 tazas de habichuela blandita. Aquí les muestro cómo está la habichuela. También vamos a necesitar 2 tazas de arroz, si usted va a utilizar el arroz de su preferencia, un pedazo de pimiento morrón rojo y un pedazo verde. También vamos a utilizar un tomatico pequeño, media cucharada de sal, una cucharadita o media cucharadita de azafrán. Si usted tiene salsa de tomate en casa, puede utilizar una cucharada. Necesitaremos un caldo de gallina, una cucharada de sazón líquido, este sazón natural. Usted tiene verduras, también tiene ajo y es súper bueno. También vamos a estar utilizando una lata de atún en trozos. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestros vegetales. Vamos a picar. Y vamos a reservar estos vegetales que hemos picado. Lo primero que vamos a hacer es retirar el aceite de nuestro atún, porque este atún es en aceite. Si ustedes tienen atún en agua, pueden utilizarlo a la perfección. Voy a retirar. Ya hemos escurrido. Ahora vamos a la estufa para terminar de cocinar nuestro rico almuerzo. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando la receta. Disfruta de esta y otras recetas en nuestro canal de YouTube Claribel Dulces y Postres. Recuerda, suscríbete, dale like y déjanos tu comentario. Ayúdanos a seguir creciendo. Lo primero que vamos a hacer es cocinar nuestro arroz. Agregaremos una cucharada de aceite, la sal, ya el agua se ha calentado un poco y vamos a agregar las 2 tazas de arroz. El arroz también lo hemos lavado previamente. Y vamos a taparlo. Vamos a distribuir bien el arroz en el caldero para que sea más fácil la cocción del mismo. Un truco para que ustedes puedan cocinar su arroz bien. Ustedes van a agregar el doble de agua a la cantidad de arroz. Un ejemplo, si usted tiene 2 tazas de arroz, usted le va a agregar 4 tazas de agua. Todo va a depender también del arroz que usted esté cocinando, ya que hay arroz que se cocina con mayor o menor cantidad de agua. Lo vamos a dejar cuando se seque el agua del arroz, lo vamos a recoger y lo vamos a dejar hasta que termine de cocinarse a fuego bajo. Ya han pasado 5 minutos, observen, ya el arroz se ha secado. Antes de destaparlo para virarlo, yo le bajé el fuego al volumen mínimo. Voy a recoger el arroz, lo voy a tapar nuevamente y voy a esperar hasta que se cocine por completo. Para preparar la habichuela vamos a agregar media cucharadita de aceite, un poquito. También vamos a estar añadiendo el sazón que tenemos aquí. Vamos a darle aproximadamente 30 segundos para que nuestro sazón se sofría. Vamos a dejarlo, porque esto va a garantizar que nuestras habichuelas queden mucho más deliciosas. Luego de 30 segundos que se ha sofrito nuestro sazón, estaremos añadiendo
el caldo o jugo de gallina. Lo agregamos todo. Y agregaremos el azafrán. Esto es para darle más color a nuestras habichuelas. Como le dije, si usted tiene salsa de tomate en casa, puede agregarle una cucharada. También hay personas que suelen cocinar las habichuelas porque no quieren agregarle ningún tipo de colorante. Lo que hacen es que le agregan auyama y cocinan la habichuela con un pedacito de auyama para darle color, y también la habichuela queda mucho más cremosa. Vamos a mover. Luego de que ya se haya sofrito todos estos primeros ingredientes que hemos añadido, vamos a ir agregando las habichuelas. A mí particularmente me gusta agregar la parte de los granos adelante, dejar que se sofría por aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, y luego entonces voy a añadir la crema. Vamos a estar agregando el caldo o el jugo de las habichuelas y lo vamos a dejar que se cocinen para que todos los ingredientes suelten su sabor por aproximadamente 5 minutos. Ya pasados 5 minutos, así es como quedan nuestras habichuelas. Observen qué cremosas se ven. Un tip para que las habichuelas queden mucho más cremosas, porque en casa nos gusta que quede así, es: si usted tiene un cubierto, usted va a machucar los granos de habichuela. En este caso yo tengo esta parte de una procesadora y voy a hacerle un poquito de presión. Se van a desintegrar un poquito los granos y así va a quedar mucho más cremosa nuestra habichuela. Ya ella está lista, la vamos a retirar del fuego. Para preparar nuestro atún, vamos a llevar un sartén a la estufa. Agregaremos una cucharada del aceite que sacamos del atún. Agregaremos los vegetales para que se sofrían. Luego de 30 segundos, entonces vamos a estar añadiendo nuestro atún. Agregamos el atún. Si ustedes gustan, también pueden agregarle un poquito de azafrán para darle un poco de color. En este caso lo voy a dejar así, porque el tomate, cuando se termine de ablandar un poquito, entonces le va a dar más color a nuestro atún. Y miren qué rico se ve este atún. Me gusta en trozo, porque cuando el atún es desmenuzado, me entiendo como que se desaparece en el caldero. Pero así cada quien puede comer un trozo de atún, y la verdad es que es un almuerzo súper delicioso. Ahora vamos a retirar del fuego porque ya nuestro atún está listo. Vamos a servir nuestro arroz, que ya está listo. Esta comida de verdad que es un menú súper delicioso, además de que es un menú bastante económico. Lo pueden hacer en 20 minutos, 25 minutos, ya usted tiene un almuerzo listo. Ahora vamos a estar agregando, luego de acomodar el arroz, vamos a estar añadiendo nuestra tuna. Observen qué bonita se ve nuestra tuna. Tiene esa combinación de colores, el rojo y el verde. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora vamos a estar sirviendo las habichuelas. Luego de que hayamos servido el arroz y el atún, vamos a mover el plato a un lado y vamos a colocar esta tacita donde vamos a estar sirviendo las habichuelas. Miren qué bonita se ven estas habichuelas. Les voy a mostrar en un momento más de cerca para que puedan apreciar el menú completo. Ya tenemos nuestro menú, pero el menú no está completo sin un delicioso pedazo de aguacate. Lo corté en trocitos antes de agregarlo al plato. Vamos a colocar nuestro aguacate aquí para así ir completando nuestro menú. Nos ayudamos con una cuchara. Y miren qué rico se ve este menú. Para realizar este delicioso almuerzo, que además es muy económico, vamos a estar utilizando chuleta,
arroz, tomaticos, cebolla roja, ají grande, y para preparar una deliciosa ensalada estaremos utilizando una zanahoria y lechuga repollada. Las cantidades exactas para esta receta se las voy a estar dejando en la cajita de descripción. Lo primero que vamos a hacer es preparar el arroz. En un caldero agregamos una cucharadita de sal a 4 tazas de agua. A esto vamos a estar agregando el arroz, el cual hemos lavado previamente. Y también vamos a estar agregándole una cucharada o media cucharada de aceite. El arroz hay varias formas de prepararlo. Vamos a mezclar. Hay varias maneras de cómo preparar el arroz. Pueden hacerlo sofrito, que es agregarle el aceite y la sal, y luego agregarle el arroz. Y por último, entonces le van a agregar lo que es el agua. Una manera también de identificar para que el arroz no nos quede muy pastoso con exceso de agua es mezclar bien, y si la cuchara se hunde demasiado, entonces es que tiene exceso de agua, pero también va a depender de cómo a ustedes les guste el arroz. Vamos a taparlo y a dejar que se cocine por unos 5 o 10 minutos. Mientras el arroz se va cocinando, vamos a estar preparando el aderezo para nuestra ensalada. Voy a agregar 2 cucharadas de mayonesa a este recipiente. Agregaré un poquito de vinagre. También estaré añadiendo media cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de sal. Vamos a mezclar todo muy bien. Ya nuestro aderezo está listo. Vamos a reservarlo. Ahora vamos a proceder a cortar lo que es la lechuga. Luego de que hayamos soltado todas nuestras hojas, ahora vamos a estar rallando la zanahoria en esta parte del guayo que salen como lonjitas. Luego de que hayamos rallado toda la zanahoria, como podemos observar aquí, vamos a estar agregando lo que es el aderezo. Pero antes de agregar el aderezo, vamos a mezclar un poquito para que así la zanahoria y la lechuga se mezclen un poquito más. Ya luego de haber mezclado, vamos a estar agregando todo nuestro aderezo. Agregamos un poco o una buena porción primero. Mezclamos bien. Algo que me va a pasar la producción es unas cajas de pasa o pasa, que también le da un toque espectacular a lo que es esta ensalada. Vamos a agregarle un poco de pasa. Luego de que hayamos mezclado bien, agregamos el resto del aderezo que tenemos aquí. Bueno, yo tengo un cubierto, se me dificulta un poco, pero lo más factible es hacerlo con una cuchara. Vamos a usar esta espátula y ahí no va a quedar absolutamente nada en lo que es la fuentecita. Seguimos mezclando. Ahora me voy a ayudar con esta. Vamos a probar porque eso no se puede quedar ahí. Vamos a entrar la mano. Súper deliciosa. Y lo mejor es que esta ensalada fría sabe espectacular, porque la pasa que le hemos añadido, luego que se humedezca, pues suelta el dulzor que le va a dar ese toque espectacular a nuestra ensalada. Vamos a llevar nuestra ensalada a la nevera. Miren qué bonita ha quedado, para continuar con la preparación de nuestro delicioso almuerzo. Ahora vamos a estar preparando el escabeche que utilizaremos para nuestra chuleta. Vamos a cortar en lonjas o en rueditas más bien lo que son los tomates. Yo estaré utilizando 2 tomates medianos. Los tomates preferiblemente deben de estar bien maduros, para que así el escabeche quede con mucho más color. Ya hemos cortado los tomates. Ahora vamos a estar cortando lo que es el ají. Ya es suficiente de ajíes. Ahora vamos a estar cortando lo que es la cebolla. Vamos a quitar esta parte de aquí atrás.
a pelarla o a quitarle la corteza de arriba, para entonces proceder a picarla. Igualmente vamos a estar cortándola en rueditas. Ya ahí es suficiente. Luego de que hayamos cortado lo que son los vegetales para hacer el escabeche, vamos a ir nuevamente a la estufa para entonces freír nuestra chuleta. Llevaremos un sartén a la estufa, cocinaremos nuestra chuleta al sartén. No es necesario agregarle aceite, vamos a dejarla que ella se dore de ambos lados. Le vamos a dar aproximadamente unos 3 minutos. Ya nuestras chuletas están listas, procedemos a servirla con el arroz. Vamos también a agregar este delicioso escabeche que hemos preparado. Agregamos la ensalada. Este almuerzo es un almuerzo súper delicioso, muy fácil de preparar. Yo sé que todos lo disfrutarán en casa.